Cuando uno ve el Antiguo Testamento, recuerda que cada tanto ese espíritu venía y alguien hacía algo fabuloso, pero la comunicación de Dios, el actuar de Dios era distinto. Pero a partir de Hechos 1 la cosa cambia. Pero a mí me gustaría centrarme, no sé si Pablo, tanto para los que están acompañándonos, aprovecho para saludarlos allí en su hogar o donde sea, con un celular, una computadora, lo que sea. No sé si, Pablo, ustedes hicieron alguna publicidad o el tema, el título que te pasé. Qué lujo. Muy bien. Bueno, titulé a este mensaje Dudas y Poder. Y está basado básicamente en estos 2 o 3 versículos que me gustaría leer con ustedes. Dice Hechos, capítulo 1, yo lo copié acá en una versión diferente a la Reina Valera, que es la que históricamente he utilizado, pero hay otras que actualmente me gustan un poquito más. Dice así la palabra del Señor, Hechos 1, 6 al 8, dice, cierto día, ni yo me entiendo mi letra, les aclaré que lo había escrito yo, ¿no? Cierto día en que estaban reunidos los apóstoles, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que le des a los israelitas su propio rey? Restablezcas tu reino, dice la versión Reina Valera. Me interesó, me pareció muy interesante esto, ¿no? ¿No crees que ya es un buen momento? Como proponiéndole a Dios como que si nosotros supiéramos esto, uno lo lee, lo dijeron otros, pero estamos en la misma condición, ¿verdad? ¿No crees que es un buen momento uno dándole consejos a Dios, ¿no? Para restablecer tu reino, para que le des un rey a los israelitas? Jesús les respondió, solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Pero esta frase tiene que ver con lo que ellos preguntaron. Ellos preguntaron, ¿no será hora ya de que nos des un rey? Y Jesús les respondió algo breve. Solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer, punto. Esto tiene algo que ver, no es una respuesta. Ellos le preguntaron, ¿no será momento? Y Jesús no les dijo, hay básicamente 2 o 3 respuestas. Sí es momento, no es momento, y bueno, quizás haya algún término intermedio, pero esta respuesta del Señor Jesús, como muchas veces, no es exactamente lo que se les preguntó. Jesús hacía esto, ¿verdad? Como que iba siempre a lo más importante. Dice así la palabra, solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. La dejó picando, diríamos, ¿no? Y sigue, pero esto que dice ahora, hay un pero, y no tiene absolutamente nada que ver con lo que ellos le dijeron. Vamos a leerlo juntos, dice, pero quiero que sepan que hay algo más importante que lo que ustedes preguntaron. Quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán poder. La primera parte era la duda, ¿verdad? Dudas y poder. ¿Cuál era la duda? Señor, ¿no será momento de que nos mandes un rey? ¿Y cuál era el poder? Bueno, lo que está diciendo acá Jesús. Dice, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea, en Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Jesús los sorprende con una respuesta que nada tiene que ver con lo que ellos estaban preguntando. Ellos tenían una duda, ¿no será momento ya de que nos saques de la esclavitud que tenemos con los romanos y que nos des un rey que nos gobierne, que sea de entre los nuestros, que sea un israelita, que sea un judío, que sea alguien que crea en Dios? ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesús? El Señor Jesús no responde esta pregunta, pero lo que sí hace es decirles algo más importante que la duda que ellos tenían. Y les dice, y les da una promesa. ¿Y la promesa cuál es? Ustedes van a ser mis testigos en todo el mundo. Pero ¿cómo van a tener la capacidad de hacer eso? Con el poder que yo les voy a dar. Y ese poder que no va a ser, no es un poder para ser mejor que nadie, no es un poder para creernos más que nadie, no es un poder para hacernos ver, no es un poder para gloriarnos de, mirá el poder que tengo. Es un poder que ¿para qué va a servirnos? Para ser testigos de Jesús. Para eso es el Espíritu Santo. Entre muchas otras cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros, hablarnos de Dios, consolarnos. Bueno,
especialmente el Nuevo Testamento nos dice muchas cosas sobre el Espíritu Santo. Pero lo que Jesús dice en este momento es que el poder que vamos a recibir del Espíritu Santo no es para hacernos ver. No es para que la gente diga, ¡pah! Mirá el poder que tiene. No es para que ahí una persona sea, tenemos a aquel que es nuestro, no quiero utilizar nombres que hieran a nadie, ¿cómo se nota el Espíritu Santo? No es para eso. Lo que dice acá la Biblia es que el Espíritu Santo es poder ¿para qué? Para ser testigos de Jesús, para animarte a contarles a otros que Jesús murió en la cruz, que hay un día en que este mundo va a ser juzgado y que lamentablemente el que respondió que sí va a tener una oportunidad de vida eterna en un lugar totalmente diferente que Dios está preparando con nosotros, que nada tiene que ver con esta realidad que vivimos y que es la única que conocemos. Pero ¿cuál es el problema? Que también aquellos que le dijeron que no van a tener un castigo por eso. Gracias a Dios, porque o todos o muchos de los que estamos hoy acá o escuchando en sus casas ya entendimos esto. Pero hay gente afuera que aún necesita saberlo. Y si nosotros pretendemos cumplir con eso de ser testigos de Jesús, vamos a necesitar este poder del Espíritu Santo. Ahora, antes de pasar a la segunda etapa, que es la del poder y que la vamos a analizar un poquito más adelante, o analizar no es la palabra, charlar, yo lo estoy haciendo en forma auditiva y ustedes están ahí pensando, por ahí referenciando otros versículos de la palabra, recordando una parte de su vida donde quizá dándole gracias a Dios por ese día en el que recibieron el Espíritu Santo, aceptando a Jesús, creyendo en fe, etc. Es como una especie de charla donde uno habla, pero los otros piensan y sienten y cantidad de cosas, ¿no? Me gustaría leerles una canción, yo no la conozco, no tengo ni idea si se sigue cantando o se cantó en el siglo XV, no tengo ni idea, pero dice así: esa duda que invade mi mente del poder de mi Jesús, esa duda que invade mi ser, quisiera quitarla y llenarme de fe. Yo he visto con estos ojos los prodigios de mi Jesús. Y si ahora me falta la fe, le clamo con ansias, me entregue poder. Me gustó porque justamente tenían estos dos conceptos, ¿no? El de la duda y el del poder. Si tú tienes hoy esa duda que confunde tu corazón, clama a Cristo, tiene poder. Levanta a los muertos, los ciegos ya ven. El coro dice, si Cristo vive en mi vida, ¿cómo dudar? Si ha cambiado mi ser, ¿cómo dudar? Si en el dolor me ha respondido, ¿cómo es posible dudar? El poeta dice, si Cristo tantas veces me demostró su poder, si cambió mi vida, ¿cómo es posible dudar? Ahora, queridos, yo tengo una mala noticia para ustedes en esta mañana y para mí. Es posible dudar. Lamentablemente, es posible dudar. Y queridos, la lista es larga, ¿sí? Recordemos muchos hombres y mujeres de la palabra de Dios, que por algo está ahí. Una de las cosas que nos deja claro el Nuevo Testamento es que todo esto que fue escrito para nosotros, para que aprendamos, para que no metamos la pata siempre o tropecemos con la misma piedra, para que intentemos vivir una vida de aprendizaje, de intencionalmente madurar día a día y tratar de no equivocarnos con las mismas cosas. Para eso también está el Espíritu Santo en nosotros, para hablarnos de Dios, para hacernos crecer, para hacernos madurar. Ahora, la mala noticia es que vamos a dudar. Y quizá alguno de nosotros en esta mañana, aunque Jesús cambió nuestra vida, aunque sabemos el poder que tiene, aunque sabemos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, quizá alguno de nosotros esté dudando. O en algún aspecto de nuestra vida esté dudando. Y le pasó a grandes hombres y mujeres de Dios. Jesús dijo sobre Juan el Bautista, no hay otro como él. Y sin embargo en la cárcel, Juan el Bautista dudó y mandó a sus discípulos y le preguntaron a Jesús, ¿sos vos el que estamos esperando con todo nuestro corazón o tenemos que esperar a otro? Dudó.
Y Jesús les respondió, le dijo a los discípulos, vayan y cuéntenle a Juan, a ese gran hombre de Dios, a punto de entregar su vida por Dios, que los ciegos ven, que los enfermos son sanados, que los muertos... Y Juan dudó, y Elías dudó, y ese gran hombre de Dios que confió y que hizo que aquella demostración tan impresionante del poder de Dios y todo se quemó, y los profetas de Baal y todo eso, y Elías dudó, y le oró a Dios para que le quitase la vida, y dudó de Dios, y Moisés dudó, y Abraham dudó, el padre de la fe. A partir de Abraham, Dios permite que de él se diga el Dios de Abraham. No el gran yo soy, el Elohim, el Dios de Abraham. Y ustedes permítanme, pero si yo permito que se diga de mí el amigo de Enzo o el amigo de él, es porque estoy orgulloso de él, porque es mi amiga, porque es mi amigo, y me genera algo bueno que me reconozcan como el amigo de, como el hijo de, como el padre de. Dios permite que de Abraham, que de él se diga el Dios de Abraham. Padre de la fe, Abraham dudó. Y la lista es larga, querido. El apóstol Pedro tuvo una revelación impresionante de Dios. Le negó, dudó. Y así puedo seguir un día entero si ustedes quieren. No lo hago por mi capacidad limitada, que no me acuerdo todos los personajes que han dudado. Y vos y yo, muy probablemente, muchas veces hayamos dudado de Dios y nuestra fe haya temblado quizá en algún momento. Yo notaba acá Tomás, ver para creer, María y Marta cuando su hermano Lázaro estaba por morir, Moisés, Jeremías con todo. Y la lista puede llegar a ser aún muchísimo más larga. Si aún no te pasó, quiera Dios que haya sido así, en algún momento te puede pasar. Y la pregunta es, ¿y qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Cómo voy a enfrentar ese momento cuando tengo una duda? Cuando ya por ahí no le crea a Dios, cuando no sepa esperar. ¿Qué vamos a hacer? Miren lo que dice, queridos, Deuteronomio, capítulo 29, versículo también 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Este versículo nos deja claro, queridos, que hay cosas que sabemos y que se nos reveló, y que hay otras que no. Y esas que no sabemos, ¿saben lo que generan en nosotros? Además de ansiedad. Por ejemplo, ¿cuándo vas a restablecer tu reino? Generan dudas, porque nosotros queremos saber todo, aún sabiendo que la solución no es saberlo todo. Porque hay muchísimas cosas en las que sabemos, pero aún dudamos. El conocimiento no es la respuesta para nuestra ansiedad, para nuestras dudas. Pero bueno, como que insistimos sobre eso, ¿no? Y decimos, porque si yo supiera, porque si Dios me hubiera dicho, entonces yo por ahí dudaba menos. Si yo conociera todo, eso no va a pasar nunca, querido. Ahora, ¿por qué pasan estas cosas? Miren lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Pablo, el autor de esta carta, le escribe esto a su hijo espiritual. Era un joven que Pablo amaba de una manera muy especial, ¿sí? Le instruyó, le guió, lo guió en sus ministerios, en su servir al Señor, y le dio muchísimos consejos, ¿no? Pero miren lo que dice Primera de Timoteo, justamente, como les decía, capítulo 6, versículo 12. Dice así la palabra de Dios, ahora sí estoy en versión Reina Valera. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado. Hay otra versión que voy a leer que dice así, lucha la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna que Dios te ha dado y que has confesado ante tantos testigos. Si hay algo que nos deja claro Pablo en toda la carta, pero específicamente en este versículo que acabamos de leer, que durante toda nuestra vida, nuestra fe
nuestra relación con Dios es una lucha. Va a ser una lucha. Queridos, va a ser para ustedes, va a ser para mí, no hay excepciones. Tenemos que entender que a partir de que comenzó nuestra relación con Dios y en adelante hasta que nos muramos, nuestra fe va a ser una lucha. Vamos a tener diferentes batallas. Y justamente el concepto es ese. No es una batalla. No es que nosotros podamos decir, por ejemplo, una de las batallas más famosas de nuestro país, de la liberación de nuestra tierra. ¿Cuál es? La batalla de las piedras. Esa palabra o ese acontecimiento, ese recuerdo, está específicamente referenciado a un momento de la historia. ¿Sí? Y uno puede decir, puede identificar ese momento, tal día, de tal año, en tal lugar. Porque la palabra batalla justamente se refiere a eso. Es en ese momento y yo la puedo contextualizar, referenciar, temporizar, etc. Pero esta palabra que el apóstol Pablo utiliza acá, yo no me quiero meter en temas que ni siquiera manejo en profundidad, apenas hablo español, no hablo griego, pero qué bueno que nos aporte un idioma diferente al nuestro, ¿no? Esta palabra que utiliza Pablo acá, ni siquiera poniéndola en plural, se entendería el concepto. Porque podría decir, pelea las buenas batallas de la fe, pero tampoco es exactamente lo que significa esta palabra. Porque lo que esta palabra habla es de algo que comienza y que nunca para. Algunos lo han traducido como campañas de batalla. Es como estar constantemente en batalla, ¿sí? No puedo referenciarlo a la batalla de Waterloo, la batalla de las piedras, la batalla de tal guerra. No, es unas batallas constantes. Algo así le podríamos decir. Ese es el concepto de la palabra. Miren, unos versículos antes, en el primer capítulo de Primera de Timoteo, Pablo insiste una vez más en este concepto. Primera de Timoteo 1, 18 y 19. Quizá esto es un comentario, no lo dice la palabra de Dios. Pablo le manda esta carta entre uno de muchas explicaciones o motivaciones para escribirle, porque estaba viendo tanta lucha Timoteo liderando la iglesia en Éfeso, con tantas dificultades que Pablo por ahí tenía miedo de que la fe de Timoteo, esa lucha que él estaba cursando, viviendo, menguara las fuerzas de Timoteo, doblase sus rodillas y le hiciera caer en su fe. Entonces Pablo le escribe a este hijo en la fe que tanto amaba, y le escribe lo siguiente: este mandamiento es una orden, ¿sí? Esta palabra también mandamiento en el griego es orden del general. Eso es lo que significa. Es un concepto de guerra. Este mandamiento, esta orden que nos da el general, le está hablando de un concepto de milicia, ¿no? De guerra. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, una vez más el concepto de guerra, ¿verdad? Milites, luches, batalles por ellas, la buena milicia. Y otra vez más el concepto. Ustedes se dan cuenta que hay un calificativo que justamente caracteriza la batalla. Tanto en el capítulo 5 como en el capítulo 1, ¿qué se nos dice de esta batalla? Que es que es buena. Es una batalla que, dicho de otra manera, es excelente. Vale la pena. Tengo una amiga, una compañera de la escuela, que cada tanto cuando nos juntamos, ella recuerda sus batallas. Ella es ambientalista y lucha y da mucho de su tiempo en manifestaciones, en moverse a nivel político. Para una de las cosas por las que empezó a luchar, por ejemplo, no más al TAS, era, ¿no? Tracción a sangre. Por ejemplo, los caballos que ustedes ven andando en la calle. Y bueno, ella quería sacar los animales y el maltrato animal y el medio ambiente y el clima y el calentamiento global. Y ella pelea por todas esas cosas. Y uno la escucha y
y ve la pasión en su cara cuando eso que, por lo cual ella lucha, está convencida que es bueno para ella. ¿Y ustedes creen que no le da trabajo hacer todo eso? Pero ella lo lucha. ¿Por qué? Porque está convencida. Y tengo una compañera de trabajo que es constantemente, no importa de qué partido es, pero y está organizando cosas y eventos y lucha y no puedes hablar con ella de política porque te convence en 5 minutos. Pero uno ve más allá de que esté equivocada o no, ella está convencida de lo que hace y lo lucha y pelea por lo que ella cree. Y la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer es, si creemos que más allá del medio ambiente, que por supuesto que lo tenemos que cuidar porque es creación de Dios, o de la política, que es algo necesario para gobernar, porque esto no podría ser que cada uno haga lo que quiera, si nosotros lo que estamos luchando es por algo que creemos que es aún más importante que eso, ¿no deberíamos lucharlo con la misma pasión? Entendiendo que es la lucha que decidimos y está. No es un tema de, como a veces decimos los uruguayos, no, es una lucha. Pero no tiene que ver con la resignación, con no hay más remedio, es así, la vida cristiana es una lucha y listo, punto, ¿qué se va a hacer? No es un tema de lo acepto, no puedo hacer nada. Es un tema hasta, si me lo permiten, lo disfruto. Porque entiendo que estoy peleando por algo que vale la pena. Y si estoy convencido que los valores que le inculco a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros niños en la escuela dominical, valen la pena y me canso y lo lucho y lo hago, permítanme decirlo de esta manera, con orgullo. ¿Por qué? Porque vale la pena luchar esto. Y así creo yo que podríamos entenderlo y quizá como que le podríamos cambiar una vuelta de tuerca, ¿no? a esta linda vida cristiana que el Señor nos ha regalado y a esta lucha que tenemos y verlo un poco diferente. Y sí, va a ser una lucha, va a ser una campaña. ¿Saben que otra manera de traducir esta palabra lucha o pelea o campaña de batallas es estrategia? Esa es otra palabra que se utiliza. Lo que Pablo le está diciendo es, vos tenés que tener una estrategia para seguir luchando esto, para seguir peleándola. Y uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cuál es la estrategia? Porque hasta ahora, permítanme hacerme una autocrítica, no les he dicho nada que ustedes no sepan, ¿no? Y en realidad no vine con la idea de decirles nada que no sepan. Simplemente vine con la idea de recordarme y recordarles algunas cosas que están en la palabra de Dios. Pero más o menos lo que vimos hasta ahora es historia, es poner en frases algo que ya sabemos, es darle un sentido a una conversación. Y está bien, bueno, entendemos, es una lucha, vamos a dudar, le pasó a grandes hombres y mujeres de la palabra, nos pasa a nosotros. Hoy probablemente tengamos muchas luchas y muchas dudas y cosas que no entendemos y grandes signos de interrogación, quizás más grandes de lo que estos discípulos tenían cuando le preguntaban, ¿no será hora de restaurar del reino, de que tenga un rey judío el pueblo de Israel? Pero la pregunta es, noble era la palabra que no me salía. Kalos, esta palabra que se traduce como buena en español, también se traduce como noble. Una noble batalla, una noble pelea o excelente. Dice un comentario, como lo comentaba hace un ratito, se los decía, que esta palabra estrategia, que se puede traducir así en español, nos habla de la continuidad y nos da idea de que tenemos que ser conscientes de que vamos a vivir así. Qué importante esto, ¿verdad? Pero la pregunta es, y volviendo al comentario que hacía recién, no les dije nada nuevo, sabemos que es una lucha, sabemos que vamos a dudar, pero ¿qué hacer en estos momentos? ¿Qué hacer cuando sintamos que yo, o que mi familia, o que mi iglesia, o que alguien, un amigo, un hermano en la fe, está temblando, está tambaleando, está viviendo un momento de duda en su fe? ¿Qué se puede hacer? ¿Dice algo la palabra de Dios en relación a esto? Sí, claro que sí. Y lo primero que quiero recordarles, es lo que dice Judas, versículo 22. ¿Me acompañan, por favor?
Y lo copié en varias versiones porque me parecen que son ideas complementarias que nos sirven para entender. Una versión dice así: viene hablando este único capítulo sobre de tener memoria, viene dando consejos que tienen que ver con la vida cristiana. Y de repente el versículo 22 dice: tened misericordia de los que dudan. Otra versión dice, queridos, tened compasión de los que dudan. Otra versión, sean comprensivos con los que dudan. Y la última que les quiero referir: a algunos que dudan, convénzanlos. Y esto es lo primero que quiero decirles en relación a la estrategia que debemos usar cuando pasamos o cuando alguien más sabemos que está pasando por un tiempo de dudas. Primero, entenderlo, ayudarlo, intentar convencerlo. ¿Cuáles eran otras de las palabras? Tener misericordia, tener compasión, ponernos en el lugar, entender que así como ese hermano en este momento está dudando, mañana puedo ser yo. Si hay algo que no debemos hacer es tomar la actitud de aquellos amigos de Job, ¿recuerdan? Y algo habrás hecho. Es fácil decir eso. Para eso mejor callarse la boca. Si vamos a ponernos, permítanme decirlo de esta manera, la túnica, o si nos vamos a poner en el lugar de Dios, mejor callarse la boca. Si vamos a juzgar al que está dudando, si vamos a hacer leña del árbol caído, como solemos decir, mejor callémonos. Ahora, si vamos a tener misericordia, si vamos a tener compasión, si vamos a orar, si le vamos a ayudar, si vamos a intentar convencerlo de que en realidad está pasando por un momento de duda, pero que Dios lo puede una vez más guiar por el camino de la fe, ahí sí, ahí hablemos, ahí abracemos, ahí invitemos a tomar un café, ahí hagamos todo lo que quieran en ese aspecto. Pero siempre con esto, ¿no? Me puede estar pasando a mí. Me podría estar pasando a mí esto, de estar sin ganas, de estar desmotivado, de no entender, de no sentir el poder de Dios, de estar confundido. Y de hecho nos pasa. Qué importante en parte de nuestra estrategia, ¿no? Cuidado con cómo hacemos con los demás. Y ahora pensándolo más en nosotros. ¿Qué estrategia, qué pasos dar, qué poder hacer? Lo resumí en una frase. No se cree ni por evidencia ni por experiencia, sino por escritura. Y permítanme resumirles un poco, pero a veces estas frases nos ayudan a memorizar un poquito, ¿no? No se cree ni por evidencia ni por experiencia, sino por escritura. Y permítanme explicar este concepto con algún pasaje de la palabra. Miren lo que dice Juan capítulo 6, versículo 30. Juan capítulo 5 y Juan capítulo 6 nos narran muchos milagros de Jesús. Entre las cosas que hizo previas a Juan 6:30, les menciono alguna. Alimentó a los 5.000, caminó sobre el mar, y sin embargo ustedes van a Juan capítulo 6, versículo 30, y ¿qué es lo que les dicen las personas que enfrentan a Jesús? Le dicen, ¿cómo? ¿Qué obras haces para que te creamos? Pero pará, a ver. Jesús les podría haber dicho, ¿no? Menos mal que que Jesús no responde como yo respondería, ¿no? Pero flaco, escuchame permítanme hacerlo más coloquial, ¿no? ¿Más obras? Este es el punto, queridos. Las evidencias no nos dan más fe. Porque si fuera así, todos los que vieron lo que Jesús hizo, a los muertos que resucitó, a los ciegos que sanó, a los enfermos que liberó, a los leprosos que hubieran creído todos. La primera iglesia no hubieran sido 3.000, 5.000, 10.000, hubieran sido millones. Y a los 10 días hubieran sido toda la tierra. La fe no crece por evidencias. Y la fe tampoco crece por experiencias.
aunque las experiencias pueden ayudar, por supuesto, cuando nosotros vivimos algo que es una experiencia que realmente de alguna manera nos comprueba el amor de Dios, la paciencia, uno dice, wow, y lo ayuda a esa experiencia. Y como lo catapulta, sin algún K que dije por ahí, a seguir adelante y a renovar la fe. Sí, claro que eso es así. Pero no es lo más importante. Si ustedes, y ya no tenemos mucho tiempo, no sé cómo estoy en estos minutos que me tomé, pero voy como 30 ya, ¿no? ¿50? Ah, ¿que tengo 5 minutos? Bien, en 5 minutos estoy pronto. Si ustedes leen el Salmo 106, se los dejo como deberes. El Salmo 106 cuenta la liberación del pueblo de Dios cruzando el mar Rojo, cómo las pruebas, las plagas, cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto. Y en un momento, me gustaría leerlo, el Salmo 106 dice lo siguiente, miren. Viene contando, nuestros padres en Egipto no entendieron, no creyeron básicamente, ¿no? Dice, pero Él los salvó por amor de su nombre, versículo 9, reprendió el mar, los secó, les hizo pasar por el abismo como un desierto, los salvó del malo enemigo, los rescató, cubrieron las aguas a los enemigos, se los llevaron todos, se murieron todos, ¿verdad? No quedó ni uno de ellos. Versículo 12, entonces creyeron, dice el versículo 12. Entonces nos está diciendo que todo eso que ellos vieron, lo vieron sin creer. Vivieron esa experiencia del Mar Rojo, de las plagas, de la liberación de Egipto, sin creerle a Dios. Versículo 12 dice, entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Pero ¿saben cuál es el problema, queridos? La alabanza la cantaron del lado equivocado del mar. Porque lo que tendría que haber hecho un pueblo que cree, un pueblo que es agradecido, un pueblo que tiene fe, antes de pasar por la experiencia, cree y canta. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que ellos vieron todo eso sin creerle a Dios. Y cuando Dios les demostró su amor, su poder, su liberación, el mar se llevó a todos los egipcios, del otro lado del mar, ahí se pusieron a cantar. Así es fácil, es lo que decía Tomás, ver para creer. Las experiencias no nos dan fe. Porque uno si sigue leyendo, miren lo que dice el versículo 24. No los puedo leer por tiempo, ¿no? Enzo me dio 5, me quedan 2. Entonces sigue contando todo lo que pasó, léanlo en casa. Y el versículo 24 dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Y otra vez es lo mismo, ¿verdad? Y es que así somos. Fueron ellos así y así somos nosotros. Cantaron del lado equivocado, no le creyeron a Dios, la experiencia no les sirvió para nada. ¿Por qué? Porque unos días después ya estaban de la misma manera y no le creyeron de vuelta a Dios. Ni las evidencias, ni las experiencias alimentan nuestra fe. Las Escrituras es lo que alimenta nuestra fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que que la fe viene por el oír. Lo sabemos. Y el oír la palabra de Dios. Hay otra versión que lo dice de esta manera. Así pues la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. La TLA, la traducción al lenguaje actual, dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Y para terminar en este minuto que me queda, dudas y poder. Vimos que vamos a dudar. Vimos que tenemos que tener una estrategia, que esa estrategia tiene que ver con la palabra de Dios, con alimentarnos de ella y no con las evidencias o las experiencias en nuestra vida. Y para terminar, ese poder que prometió el Señor, que ya es una realidad en nuestra vida, era algo que iba a pasar en Hechos 1, en adelante era futuro, hoy es pasado para nosotros, tiene que ver con esa capacidad de ir y contarles a los demás del Señor Jesús. Ahora miren lo que dice Daniel 6, termino. No lo voy a leer todo, pero está Daniel en el foso de los leones y la autoridad que es aquel que vio ese milagro que hizo Dios sanando y
salvando la vida de Daniel, escribe lo siguiente, versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, entiendan este versículo, a todos los pueblos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el mundo de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. En resumen, queridos, lo que está diciendo acá el rey, que le hace saber a todo el mundo y habla justamente de Dios, es que el poder que Dios demostró fue salvando la vida de Daniel. Y todo el mundo se enteró de Dios justamente por esto. ¿Por qué? Porque el poder había estado en acción en la vida de Daniel. Creo que el desafío para nosotros es grande. Gestionar nuestras dudas, van a aparecer, gestionarlas, creerle al Señor, y lo del poder también, ¿verdad? Una tarea que tenemos por delante. Probablemente muchos nos sintamos que no lo estamos haciendo del todo bien. Quizá otros sientan hoy en día que lo están haciendo bien. Ánimo, adelante, a seguir insistiendo en esto de seguir compartiendo el Evangelio hasta que Él vuelva. Amén. Gracias por la invitación, Pablo. Que el Señor les bendiga, y me gustaría tener una pequeña oración para terminar este tiempo. Señor, si hay algo que nos animamos a pedirte hoy, es que nos ayudes a seguir adelante con esta linda vida que elegimos vivir, que es la vida cristiana. Luchas todos los días, pero confianza en vos muchísima en este día. Gracias porque aún tenés ganas de continuar esa obra tan hermosa que empezaste y que nos prometiste que la vas a completar y que vas a seguir hasta el día del Señor Jesucristo. En esta mañana lo que te queremos hacer es pedirte que continúes con esa tarea, que nos hagas parecer un poquito más al Señor Jesús, a este que hoy recordamos, le recordamos allí en la cruz, le recordamos victorioso en su resurrección, le recordamos ascendiendo y prometiendo que un día vendrá, y que mientras tanto, cada día de nuestra vida, Él va a estar con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos pedirte que nos ayudes en nuestras dudas y que nos ayudes de alguna manera a seguir viviendo en tu poder cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén.